Buenas tardes. Nos toca ya cerrar la jornada de hoy con una presentación muy especial, el libro de Fábulas Ilustrates de Antonio y de Germán, que son dos personas muy queridas dentro del mundo de la cultura clásica de nuestro país. Antonio González es un gran referente para todos nosotros en la renovación e innovación de la enseñanza del latín. Es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Granada y ha dedicado toda su trayectoria a la enseñanza en secundaria del latín y el griego, y a algo que es probablemente quizás aún más complicado, que es construir comunidad entre todas las personas que amamos la cultura clásica. Antonio fue durante muchos años el presidente de la Asociación Cultura Clásica y el coordinador de la web de Cultura Clásica, que es el proyecto que supone el punto de partida para que hoy estamos todos aquí en Écija, en esta 20ª edición de las Jornadas de Cultura Clásica. Ha impulsado congresos, cursos, proyectos formativos y ha sido una figura clave en la difusión del método lengua latina versa ilustrata en España. Junto a él tenemos a Germán González Muñoz, que también es filólogo clásico por la Universidad de Valencia y también es profesor de latín y griego en secundaria. Su trabajo se ha centrado especialmente en la enseñanza del latín como la lengua viva que es y en el uso de metodologías comunicativas en la incorporación de herramientas tecnológicas en el aula. Muchos lo conoceréis también por sus cursos, formaciones y proyectos que han contribuido a renovar la manera en la que enseñamos el latín y en la cultura clásica. Antonio y Germán comparten algo que todos los que los conocemos apreciamos profundamente, que es una enorme generosidad intelectual y un entusiasmo contagioso por mantener a la orden del día nuestras lenguas y nuestra tradición humanística. Por eso es una alegría y un honor para mí presentar hoy a estos dos grandes de la cultura clásica, Antonio y Germán, así que sin más os dejo con ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno. Muchísimas gracias. Vamos a levantarnos mejor ahora. Un poco abrumado por lo que ha dicho Carmen de nosotros. Éramos nosotros. Éramos nosotros, sí. Claro, es que cuando decimos somos nosotros es que ya son 30 años de amistad prácticamente, ¿verdad, Germán? Sí. Y de hacer cosas juntos. Bueno, hoy queremos presentaros algo que la mayoría ya conoce, ¿no? Que es nuestro niño, nuestra niña, Fábulas Ilustrates, seguro que la habéis visto. Ya, yo quería dejarla para hoy, o sea, que nadie la viera hasta la presentación de hoy, pero como nos pusieron lo último, digo, pues va a ser imposible. Y además como estamos tan tarde, porque son las 2 y no queremos llegar más allá de las 6:30, lo prometemos, vamos a hacer todo lo breve que podamos, todo lo rápido que podamos. Fijaos la primera imagen. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que queremos hacer, que es contar historias, contar una historia, ¿vale? Bueno, ya nos conocéis de sobra, pero seguro que también vais a conocer a este personaje. Yo llevo ya más de una década colaborando con la UGR y cada vez que llega alguno de los alumnos o alumnas del practicum de secundaria, les pregunto, ¿conocéis a Comenius? No, no lo conocéis. ¿Quién es Comenius? Es el padre de la didáctica, claro, pero parece que en la universidad se han olvidado de él. Y para nosotros es tan importante porque escribió, entre otras obras, por ejemplo, la Didáctica Magna, ni más ni menos, escribió algo que nos toca muy de cerca, el Orbis Sensualium Pictus. ¿Y qué dice ahí? Coño, perdón, está en latín. Ahora se entiende mejor. Ahora se entiende mejor. Claro, ¿qué pasa? Que cuando le enseñamos un texto en latín a un alumno que viene de la Facultad de Filosofía y Letras de acabar Filología Clásica, pues 9 de cada 10, cuando ven esto, cogen el diccionario. Y 7 de cada 10 empiezan a subrayar y a analizar. Y es algo mucho más sencillo. Es entender el latín a través de ¿qué? De las imágenes. Ahí tenemos la clave. Vale. Bien. Habíamos hecho ya un par de cultura clásica, habíamos hecho
un par de libros creo que muy interesantes que la mayoría conocéis. Y por aquí está nuestro queridísimo Mario, que ha sido el autor e impulsor de, bueno, autor de Alexandros, autor de Zoe e impulsor de otra obrita, que es Mitológica, que ya conocéis y que están basadas precisamente en la biblioteca de Apolodoro. Bien, ¿qué les pasa a esos libros? Pues que quedan mucho mejor, como decía Comenius, ¿cómo? Con imágenes. Claro, ahí tenéis un ilustrador magnífico del siglo XVIII-XIX, Flaxman. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué les pasa a nuestros alumnos cuando ven un dibujo como este, que es precioso, insisto? Que le falta una Illuminatrix. Claro, la diferencia es abismal, ¿verdad? Cuando alguien ve un libro con estas ilustraciones, puede sentirse atraído. Cuando lo ve así, automáticamente creo que se enamora. Por lo menos eso nos ocurre a nosotros. Bien, ahí tenéis la portada de uno de ellos y algunas páginas que seguro que reconocéis. Y ahí tenéis la portada del último, de Zoe, de Mario, que es básicamente una antología de Apolodoro y otros autores, y que, como decía, está profusamente ilustrado y explicado en griego. Vale. Enseñamos griego a través de la mitología. ¿Pero qué pasaba? Pues que se nos ocurrió, ¿hace cuánto, Germán? 4 años o más. Más. Acabo de comprobar el correo. Mi hija tiene 3. Sí. El parto ha sido largo. He mirado en el correo cuánto fue el primer mensaje que le mandé a Mario y le hice la propuesta de trabajar en un librito de fábulas en latín. Y resulta que es de mayo de 2020. El primer mensaje. Germán. Pues, estamos ya... Sí, ya. Claro, mientras tanto ha tenido 2 hijos. Así hemos ido. Vale. Teníamos el precedente, todos conocéis ya, hemos estado hablando hoy de este libro, ¿verdad? Y creo que la mayoría de la gente ya lo conoce en España, precisamente gracias a la difusión que hemos hecho desde la Asociación Cultural Clásica, desde la jornada que iniciamos Emilio, Antonio Cantudo y Santi, que está allí también sentado con nosotros, hace la friolera En el 2005 fue el Almuñécar, creo que fue la primera. En 2005 las primeras, sí. Que vino Orber, vino el propio Orber. Vale. Ahí ya había unas historias que nos contaban, como la de Teseo el Minotauro en el capítulo 25, Dédalo e Ícaro, Arión y los piratas, pero fijaos, ¿qué capítulos hemos dicho? 25, 26, 29, y nos costaba trabajo llegar hasta aquí. Con los alumnos llegábamos en segundo de bachillerato, ¿y quién se ponía con esto? Si teníamos que hacer los textos de selectividad. Claro, aquí se le ocurrió una idea genial, vamos a ver ahora a quién, trabajar la mitología, pero a partir justo de este punto, un punto al que nosotros nos costaba la vida llegar. En latín empezamos a hacerlo también, otro proyecto que culminó en 2022, pero que fueron otros 6 años de trabajo. Y en el que yo al principio me había implicado solo como editor, luego ya me tocó trabajar muchísimo más de lo que esperaba, pero bueno, estoy contentísimo de haber trabajado con Aloisia y con Jorge y haber parido yo me tengo por la comadrona, haber parido esta maravilla vía latina. Aquí también hablamos, en este caso, de leyendas. Estamos entre el mito y la leyenda. Rómulo, las Sabinas, Lucrecia, Horacio Cocles, Mucio Escévola, son personajes que conocemos desde siempre y que no solían aparecer en los libros de texto, pero que nos van a servir para enseñar latín de una forma muy sencilla. Vale, ¿qué precedentes teníamos entonces? Eso es por lo que nosotros trabajamos, pero ya había gente que había pensado, la mitología es una idea magnífica, son unos textos magníficos para enseñar latín. ¿Os suena? ¿Verdad? Claro, pero Fábula es un libro magnífico, pero ¿qué le ocurre? Que empieza a partir del capítulo 25 de Familia Romana.
Insisto, Pocos ¿quién llegan. cua- Pocos llegan a ese capítulo. Y los Pocos. que llegan hasta ese capítulo, ¿tienen tiempo para trabajar en clase con la fábula de Sirae? Pues sinceramente no. A lo mejor mandar algún trabajito para clase, para tal. Hay muchas más cosas. Bueno, ¿en qué se basa Fábula de Sirae? En Ovidio. Es Ovidio, adaptado. Como este. No sé si lo conocéis. Es un libraco, es un tocho. No me lo he traído porque me pesaba mucho la maleta y me la iban a devolver. Es así. Y no solo ese. Tenéis este, que es una maravilla. Eso sí, lo dibujo en blanco y negro. En blanco y negro. Y tenéis otro más. Esa preciosidad de 2013. Vale, lo que tienen en común estos 4 libros es que todos se basan en Ovidio. Desde el más facilito, que sería los 2 de la derecha, el tercero, el Vía Ovidio, que es de dificultad media, hasta Fábula de Sirae, que ya es para gente que sabe latín, insisto, todos se basan en Ovidio. ¿Y nosotros qué hicimos? Pues irnos a otros libritos que casualmente conocimos. Primero, los de Croft. Si alguien ve esos libros, se encuentran solo en librerías de viejo. Son unos libritos de 40, 50 páginas y que nos sirvieron como inspiración, vamos, como fuente para las 40 primeras favelas, ¿verdad? Están graduados, pero no están explicados, no están ilustrados. Hay alguna ilustración de algún mito, pero es para gente que ya sabe un poquito latín. Sabe un poquito de latín porque, insisto, aunque empiezan bien, pero luego se empiezan complicando mucho. Y encontramos también los libros de Maud. Tenemos Alice Croft y Maud Reed. Y esta lo que hace es poner unos textos que al principio son facilísimos también, pero se van complicando mucho. Al llegar a Camila ya es un texto bastante más complejo. Bueno, estáis viendo los años. Tienen más de 100 años ya los libros. Eso nos permitió, pues, usarlos, igual que previamente Mario hizo con el libro de Rose, para decir, venga, pues ya tenemos unos textos que tenemos que adaptar. ¿Y cómo lo vamos a adaptar? Pues pensábamos que lo mejor era coger Familia Romana y llegar hasta el punto del que había partido Miraglia. Es decir, si él arrancaba desde el capítulo 25, nosotros íbamos a llegar hasta el 25. Le dimos muchas vueltas a eso y al final empezamos ¿en cuál? En el capítulo 5. En el capítulo 5. Sí, porque algo no nos íbamos a poner a enseñar la primera, segunda declinación, que eso ya lo han trabajado. Es decir, si en clase hemos trabajado un trimestre, ya se podía empezar a hacer, a que vieran esas fábulas. Al final empezamos a sumar fábulas y nos faltaban, porque hay muchas de historia y queremos más mitología o leyendas romanas, incluso cosas más curiosas, ¿verdad? Correcto. Y fuimos ampliando, y hasta al final llegar hasta 52 historias. Sumamos de varios libros como el de Appleton. Ese lo conocéis seguro, seguro que todo el mundo lo ha visto en internet. Es un librito muy curioso. Lo que pasa es que hay algunas fábulas que tienen una página y otras que tienen son muy extensas. 10, 15 páginas, y se trataba de ver cuáles podían servir para nuestro propósito, para adaptarlo a lo que nosotros queríamos hacer una obra de conjunto. Aquí tenéis otro muy bueno de Bennett, que sobre todo son historias de Heródoto traducidas al latín. Es interesantísimo el libro, os lo recomiendo. Un tercer libro, ¿quién no ha oído hablar de las fábulas efáquiles? De hecho, fue de los primerísimos libros, de los primeros que nosotros regalamos en el Caelum, porque los que habéis venido al curso de verano sabéis que todos los años hacemos una edición facsímil de uno de estos títulos y se lo regalamos a los asistentes. Y por último, algo de Lomond, precisamente para hablar de la historia de las primeras leyendas de Roma. Por cierto, una cosa, Richie, lo de fábulas efáquiles, udamos en griego, mínimes.
O como dicen ahora, para nada, o sea, que no. O sea, le damos a un chaval una fábula fácil de Richie, ni fácilis, Ya. más bien difícil, pero como adverbio, como adverbio. Bien, y empezamos con las favelas, a partir de ahí, ¿vale? Sí. Vale, sí, la idea, como ha dicho Antonio, y era una de las dificultades que teníamos, es que no podíamos acceder a la mitología, ¿vale? Hasta el capítulo 25-26. Entonces, la idea que él comentó empezar, ¿no?, con el capítulo quinto y empezar ahí a adaptar este tipo de textos que íbamos encontrando por ahí, adaptarlos a cada uno de los capítulos. Entonces, al final fueron 50 y, ¿no? Vamos ahora mismo. 52... Ahí tenemos. 52 favelae, que son, hay mitología, hay historia y hay también historias curiosas. Y la idea era empezar a poder leer esas historias mitológicas desde los primeros capítulos del Familia Romana. Bien, 100% adaptadas, esto parece fácil, pero de fácil no tenía nada, porque había que tener muchas cosas en mente, ¿no? Había que ver con el texto base qué vocabulario había aparecido ya en el Familia Romana y qué vocabulario todavía no había aparecido en el Familia Romana. Y ya no solamente el vocabulario, sino también aquellas cuestiones gramaticales que iban apareciendo en el Familia Romana y que teníamos que ir adaptando en esos textos que teníamos. Y pues menos mal que no teníamos 4 ojos, sino que además tuvimos la ayuda de más gente, ¿no? Sí. Como Roberto, que está por aquí, Yarkius, de amigos que nos han echado una mano y ha sido la verdad que una ayuda inestimable. Son 2 historias por capítulo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 30, y eso, lo que pretendíamos es que cada historia fuera introduciendo gradualmente el nuevo léxico que va apareciendo tanto en el capítulo de Familia Romana y si no, si hay algún léxico nuevo, ir colocando en los márgenes mediante explicaciones o mediante imágenes en el margen. Aquí es cuando pedimos ayuda, prácticamente teníamos el libro terminado, pero decíamos, bueno, somos españoles, entendemos cosas que a lo mejor otros lectores no entienden, les resulta más fácil, más difícil. En primer lugar le pedimos ayuda a Roberto Snoster, que está por... ¿Dónde está Roberto? Sí, allá a fondo. Salvo, Miquel. Gracias, Tibiax Máximo Corde. Roberto estuvo ayudándonos durante varios meses, afinando ese trabajo. Siguió Beatus, ¿lo conocéis? Beatus Jung, otro de nuestros queridísimos amigos y profesores del CAELUM. Y continuó Luciano Romano, que ha sido también profesor en el CAELUM durante un par de años. Y ya la última adquisición, la última fue Carolina Dusova, que se incorporó ya in extremis y nos ayudó lo que pudo. Pero claro, mientras ellos estaban revisando todo eso, y Germán estaba con sus cosas de centros de profesores y cosas así, pues teníamos tiempo libre y ¿qué se nos ocurrió? Pues crear un léxico, ¿no? Sí, la nada fácil tarea de coger todo el léxico de Familia Romana íntegro, más las nuevas palabras que habíamos incorporado en las favelas, hasta un total de 1800 términos, y explicarlo e ilustrarlo en latín. De manera que cualquier profesor, cualquier alumno que quiera enseñar a aprender latín con este librito, puede hacerlo aunque no siga Familia Romana, aunque no siga esa metodología. Este es un libro para leer, para disfrutar, para trabajar. Incluso, como tiene una proyección que ya están algunos amigos como Aidan García Perdomo, que está elaborando una batería de ejercicios, va por la mitad, va por el capítulo 25, ¿no? Y todo eso se va a poder hacer gracias a que todo el léxico se puede entender en ese final del... Sí, yo me acuerdo al principio, cuando empezamos con esto, me acuerdo una cosa curiosa que empezamos a trabajar con los textos y tal, y yo tenía un poco la idea de, vamos a buscar léxico transparente. Y mi amigo decía, ¿pero transparente para quién, amigo?
Claro, porque queríamos también que fuera un libro que pudiera utilizar cualquier persona, es decir, no solamente gente española o gente inglesa, ¿no? Sino que pudiera utilizarlo cualquiera, ¿no? Bien, ¿qué beneficios tenía para el aprendizaje este trabajo? Bueno, pues primero el refuerzo natural, ¿no? Es decir, el vocabulario y las estructuras que se iban viendo en familia romana, ¿vale? Se iban consolidando, se repetían una y otra vez, de manera que se iban consolidando de una forma más natural. Luego la fluidez lectora, ¿no? Hemos comentado, bueno, han comentado esta mañana, han hablado de la adquisición de lenguas, la lectura extensiva, ¿no? Que tan importante es para aprender una lengua. Entonces los alumnos de esta manera pueden leer y comprender sin necesidad de traducir constantemente o de buscar las palabras en el diccionario. Y, bueno, pues el amor por el latín, ¿no? Se fomenta esa apreciación, ese aprecio por el latín, por la lengua viva y por la cultura. Bien, os decía que lo más importante era justo el punto de partida, es que esas historias estuvieran ilustradas. Tenemos un ilustrador magnífico. Asier Mendoza es el mismo que ha ilustrado algunos libros que seguro que conocéis, como Logos y Diálogos. Y por suerte, y muy cerca de casa, tenemos una iluminadora que consigue convertir el papel en oro. Fijaos qué cambio tan espectacular. Bueno, pues con esa historia empezamos ya a montar la historia de Pandora, de Europa, de Ulises y Nausicaa, Acteón y Diana, Aracne, ¿os suena? Perseo y Andrómeda. Son unos dibujos que a los chavales ya lo hemos comprobado en clase. Los dibujos son preciosos. Los dibujos les encantan. Y también tenemos historias romanas. Por ejemplo, este es uno de los primeros. Este es de los últimos, curiosamente. Creo que es el 51. Sí. Nicéfalo. No, perdón, 41. Esta es la lectura, la primera, exactamente, la más facilita. Pendiente, sí. Son historias que muchas veces hemos leído, hemos contado en clase, pero siempre en castellano, en nuestra lengua, y nunca lo habíamos visto en latín. Por eso era esa importancia. Y le hemos añadido algunas fabelas variae, muy curiosas. Por ejemplo, Plinio, los fantasmas. Petronio, el hombre lobo. Apuleyo, las brujas. Y Aulgelio, Andrócles y el león. Son todos adaptaciones de esos autores, de los que ya algunos de esos libros que hemos enseñado nos daban unas versiones que nosotros luego hemos ido adaptando, incluso ampliando. Me decía una de las personas que también nos ha ayudado, creo que los conocéis en las redes, Scorpio Martianus, ¿sí? Porque luego todo el libro ha tenido una revisión de acentos, o sea, de cantidades largas y de erratas que sin duda vais a encontrar aún así. Y lo han hecho Yarkius, mi amigo José, que está por aquí. Al lado de Roberto. Aquí. Salve mí, que gracias máximas. Y Scorpio Martianus, que estuvo con nosotros en las jornadas de Lugo, hicimos muy buena amistad. Y va a estar en el Caelum este año como profesor también. Es una persona encantadora y que, por supuesto, se prestó también no solamente a corregir algunos de nuestros libros griegos, sino que le dio un repaso entero a la favela. Y me decía que le gustaba más nuestra versión... No, perdón. Ajá. Le gustaba más nuestra versión del hombre lobo que la del propio autor, que la del propio Petronio, que era más divertida. Bien, dicho esto, vemos algunas páginas.
empezamos, fue otra de las cosas que se nos fueron ocurriendo, porque en tanto tiempo hemos estado dando tantas vueltas que dijimos, oye, ¿y si ponemos, antes de empezar las favelas, una semblanza de los dioses en un latín muy facilito? Había algunas cosas que a lo mejor los alumnos todavía no lo pueden leer, bueno, está en letra pequeña, pero nos va a servir porque cada vez que salen los dioses en alguna de esas favelas, al final hay un léxico completísimo, como decía, pero no solamente el léxico vocabulario, sino también sería el léxico nominum. Están todos los nombres propios que aparecen y además muchos de ellos en varias, sobre todo Júpiter, imaginaos, está en todas partes. Y aparece una y otra vez y hemos reseñado en cada una de esas favelas en las que aparece. Y así pueden volver los alumnos, cuando aparece alguna de esas divinidades, vuelven al principio y leen sobre ello. Y luego, pues, ahí tenéis la primera historia, la de Cornelia. Los hemos ido completando por aquello del horror vacui, lo hemos completado con algunas imágenes de libros, o sea, de ilustraciones del siglo pasado, pero en este caso ya no iluminadas. Aquí tenéis los libros sibilinos. Hay una serie también de planos de la antigua Roma, muy bonitos, que vais a encontrar con distintas sucesiones en el tiempo. Uno de mis favoritos, Eco y Narciso. Faetón, que lo habíamos visto antes en la portada. Fijaos cómo cada una de esas palabras decía nueva se va explicando todas aquellas que no han aparecido previamente en Familia Romana. Estamos ya en el capítulo 50. Arriba tenéis siempre, mirad la referencia, se corresponde con el capítulo 29, 29 de Orber. Porque llegamos al final, desde el capítulo 5 hasta el 33. Hasta el 30. Ahí tenéis la historia completa. Bien. Esto sería el índice de nombres propios. Y aquí tenéis también un ejemplo del índice, el léxico, como os decía, hasta 1800 términos. Sumados al otro son 2000. Claro, porque además es decir, no bastaba solo con adaptar, digamos, el texto, digamos, al nivel gramatical y del vocabulario del capítulo, sino que además intentábamos que las palabras que aparecían en el capítulo volvieran a aparecer también en la adaptación. Entonces eso fue también complicado. Bueno, yo, como tantos de nosotros, soy profe de latín y griego, pero en otra vida quise ser diseñador gráfico. Tuve la enorme suerte de que mi hija pequeña lo es. Y me ayuda muchísimo con estas cosas. Y entonces le di la idea. Esa es una de las ilustraciones que aparecen precisamente en el libro de Croft. Eso es lo que nos podemos encontrar. Hay como 8 o 10 ilustraciones en blanco y negro. Y yo tenía en mente un viaje a Roma de hacía unos años, cuando descubrí, que no sabía, que en el Museo de Alle Termini, el de las termas, hay algo impresionante que es la villa de Livia. Claro, pues le dije, ¿y si cogemos, vamos a ver ahora las aplicaciones del libro, ¿no? ¿Y si cogemos? Sí, bueno, lo que hemos querido que se quedara todo ahí en el libro de fábulas y, bueno, pues queríamos hacer algo más, ¿no? No solamente como, digamos, el libro como trabajo, digamos, en el aula, sino también como trabajo para lectura, por ejemplo, en casa, ¿no? Luego crear actividades, digamos, de ilustración, de dramatización de las fábulas, ¿no? O escribir a partir de esos textos, ¿vale? Desarrollarlas. Y bueno, pues ampliar también todo ese material, no solamente con la lectura, sino también además con ejercicios, actividades interactivas, grabaciones en audio y demás, que en ello estamos, en ello estamos poco a poco. Ya tenemos los ejercicios para las 25 primeras historias. Ajá. ¿Veis entonces cómo se gestó la portada, verdad? Un dibujo sencillo, se limpió, se iluminó y luego se sentó
donde tenía que sentarse, en la villa de Libia. No se oye. Una pena. Debería oírse. Debería oírse. Ahora. Bien. Hablábamos al principio de el color, el dibujo, la facilidad con la que tenemos que llegar a nuestros alumnos. De hecho, yo me he quedado prendado, ya conocía a Irene Regini porque ya la había escuchado, había asistido a sus clases en el Caelum en pasadas ediciones y aparte la veo en Saturalans, pero me ha encantado, como ha dicho, que tenemos que acercarnos con otro lenguaje a nuestros alumnos. Y no lo pensamos ella y yo solamente, lo piensa también alguien como Irene Vallejo, que, como sabéis, bueno, seguro que habéis leído su libro El infinito en un junco, aprendemos más cuando el puro placer nos hace olvidar que estamos aprendiendo. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.